grabación. Bueno, antes que nada, bienvenidos y bienvenidas. Eh, Nos encontramos una vez más en este encuentro que es entiendo, el más pequeño de los dos, pero vamos a hacerlo durar lo que más podamos, porque la teoría que vamos a trabajar el día de hoy es maravillosa. Apelo a entender que muchos de los saberes que vamos a trabajar hoy ya lo hemos de una u otra forma ido gestionando. Nosotros utilizamos para la construcción de nuestro espacio, de nuestro programa, algo que llamamos continuidad o progresión didáctica. Y a esa progresión didáctica, yo por lo menos le llamo botón, pero se puede llamar de cualquier forma, no encontré todavía alguna teoría que trabaje al respecto. Es como ir sentando la incertidumbre en clases precedentes sobre determinados temas para poder trabajar ese tema después ya con algún recorrido. De la misma forma que pasó en el foro, que en esta comisión, en la comisión número 2 casi nadie lo terminó. No me voy a referir a eso, simplemente les voy a decir que se los dejo abierto hasta el día sábado, en la mañana, o sea, viernes en la noche. Ya, o sea, tienen todo el día de hoy, porque después lo tengo que procesar, porque se vienen los exámenes y demás, y que tienen estas 24 horas más. De la misma forma que pasa con eso, hay otros temas que nosotros hemos ido construyendo levemente. Por ejemplo, no sé, ya hace varias clases que venimos hablando un poco de neurociencia del aprendizaje, que venimos hablando de la importancia de la motivación, hemos dado ejemplo, y hoy quizás precisamente sea la forma de darle algún refuerzo didáctico, pedagógico, de aprendizaje a esta cuestión de la motivación, trabajar lo que nosotros denominamos la deconstrucción de los lineamientos curriculares. Incluso me parece súper interesante aclararles ahora como preámbulo que nosotros los lineamientos curriculares de la provincia de ustedes los vamos a ver la clase que viene, la clase número 7. Entonces, el primer pensamiento sería, qué increíble, ¿no? Vamos a ver hoy cómo se conforman los lineamientos, vamos a ver cómo se deberían de construir los lineamientos a nivel universal y después vamos a ver lo que es lo que sucede perfectamente en cada una de nuestras regiones. Y eso tiene que ver con la crítica constante a la metáfora de la edificación, que siempre la criticamos con todo respeto, que es posible hoy y siempre construir primero los techos antes que los ladrillos del lugar que uno quiere cementar. Así que bajo ese fundamento le llamamos a la clase del día de hoy como saberes corporales motrices, teniendo en cuenta los lineamientos curriculares de las diferentes jurisdicciones nacionales. Ustedes tienen el micrófono abierto, si bien esto mayoritariamente va a ser una especie de conferencia, le iré haciendo algunas preguntas que empiezan ahora, pero ustedes tienen el micrófono abierto para hacer cualquier tipo de interpretación que quieran y trabajar cualquier código, cualquier pregunta, cualquier incertidumbre de esta clase o cosas que le vayan surgiendo de otras clases, mías, nuestras o de otras asignaturas. Em, la primera pregunta de reflexión sería si es lo mismo una cosa que otra cosa. No debemos caer en un tipo de pensamiento, un tipo de reflexión que es dubitativa, un tipo de reflexión que es quizás o puede ser, sino que tratemos de anclarlos a un discurso más académico, más afectivo desde lo científico, en la cual tiene que tener estas preguntas alguna reflexión para decir si es sí o si es no y la justificación del mismo. Las preguntas son muy seminales y simples. Nosotros sabemos que los saberes que se incorporan en el cuerpo del sujeto, sean motrices, sean lúdicos, sean juegos, sean netamente cognitivos o intelectualizables, sean de un desarrollo táctico, estratégico, cualquier saber que se incorpore de una u otra forma tiene determinada predominancia. Hay algunos que nos sirven para escasos minutos y son aprendizajes simples. Algunos teóricos no lo llaman aprendizaje porque dicen que lo que se aprende perdura para toda la vida. Eso es medio raro, ¿no? Yo siempre me pongo a pensar y digo, qué raro, ¿no? Porque cuántas cosas supe que nunca supe entonces. Pero en ese proceso de haberlas sabido me sirvieron un montón. No sé, por ejemplo, fui al cine cuando tenía, hace muchos años, habíamos ido a un campeonato internacional, ni me acuerdo ya en qué país, y fuimos a una sala 5D, cuando acá estaba en la tele, cine plano, ¿no? Y me pusieron un lente y nos dieron toda una explicación de 15 minutos de cómo ver la película para no marearnos y demás, demás.
La verdad que sí, después, bueno, entré ahora de adulto ya, pero de joven no entré nunca más en la sala 5D y pasaron 10 años y me sirvió y cuando me volví a enfrentar a esa sala, en otro lugar, o sea, en nuestro país, me volvieron a decir lo mismo y ahí como que para mí fue un primer día de vuelta, yo ya había vivenciado eso. Por tanto, la teoría de las 20.000 horas sigue presente. Hay que criticar todas estas estructuras, ¿no? Esto de la necesidad de que las cosas duren, es lógico que algo que no penetra profundamente en el cuerpo del individuo no va a ser duradero. Y eso es algo que nosotros tenemos que trabajar muchísimo en nuestros estudiantes. ¿Qué contenidos queremos que duren? Porque hay contenidos que son accesorios. ¿Qué sé yo, por ejemplo? Pegarle a la pelota con el borde interno del pie. La verdad, a mí, como educador físico, a mí por lo menos no me parece importante, es accesorio. ¿Por qué es accesorio? Es porque al estudiante le gusta. Ah, bueno, es motivacional, entonces voy a tratar de hacerlo seguido. ¿Porque esto? Porque aquello? Ahora, que un sujeto sea más competente porque le pueda pegar de forma coordinada con el borde interno del pie, incluso pretender que ese balón llegue a un destino determinado que se considera gol en un deporte de los tantos que existen, eh, la verdad que desde el punto de vista de la cosmovisión del aprendizaje no es determinante. Ahora, sí es determinante, por ejemplo, que el sujeto pueda golpear el balón y recibir los balones o los objetos de diferentes formas con diferentes posibilidades. Meta, eso sí, eso es súper importante porque hace una competencia, ¿no? Entonces, yo le pregunto a ustedes, en este ir y venir de cuestiones, ¿cuál sería la diferencia entre un sujeto que maneja un taxi y uno que aparte de manejar el taxi sabe de mecánica? Tan simple como eso. Y el que sabe mecánica tiene un conocimiento extra. ¿Un conocimiento? Porque si los dos saben manejar taxi, el, el otro sujeto sabe mecánica. Yo lo veo como una herramienta, profe, para sí mismo, para poder arreglar también su fuente de trabajo, no tener que acudir a otra persona. Bueno, muy bien. Vos lo ves como una acción proyectiva de cuidado, pero para allá, ¿no? Cuidado, por si se rompe, lo puedo cuidar, ¿no? Por ejemplo. Claro, ¿Qué más? Hay otras cosas. Yo pienso lo mismo que Janet, igual, profe. Ajá. O sea, como que tiene una ventaja más el que sabe Ujú. Te cambio ahora, por ejemplo, esto. Un obrero, un trabajador que sabe mover cajas y uno que también sabe el funcionamiento de la máquina que empaca esas cajas. o sea, hacen el mismo trabajo, uno con Sí, el sí. cuerpo y otro con la máquina. No, no, es el mismo obrero, pero digo, la persona que, por ejemplo, Ah, trabaja para mover cajas, que no sé, el trabajo de él, la técnica del Fordismo, agarrar la caja, ponerla, empaquetarla, supongamos, ¿no? Y la sí. mueve para un lado. Y otro que sabe eso, pero también sabe el funcionamiento de la máquina que empaca y del resto de las máquinas, no sabe cómo es el funcionamiento del desarrollo de esas máquinas. Otra, un florista. ¿Conocen los floristas que están Ujú. parados en las esquinas? Que hace ramos de Sí. flores y uno que también sabe de agronomía. No digo que es ingeniero agrónomo, ¿no? Pero que sabe las nociones de agronomía. ¿Es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? Yo veo como que uno está más enfocado en una sola cosa. Pero vos me dijiste tiene más herramientas. Claro, al taxista, como que acá no veo la... ¿Y el florista? El florista hace flores, Ajá, pero pues puede hacer flores y ser como yo, que no sé, soy neófito total de la agronomía, o puede ser una persona que se instruya, que tenga libros, que mire lo que es la agronomía, que mire el crecimiento de las plantas, que conozca las nociones, los principios, las categorías, que sepa identificar los tallos. ¿Cuál es la diferencia? Ya, profe, buen día. Yo lo veo como que está muy como inmerso en su trabajo, ¿no? Como que está muy metido en lo que hace y aprende cada vez más sobre su trabajo, ¿no? Ahí va. Miren,
Es como, ¿no? No nos deja ver a veces el arbolito que está ahí, la realidad. Si un taxista sabe de mecánica, obvio que lo va a poder resolver el problema, ¿no? Que decía Janet, con muchos de ustedes tuvieron el mismo pensamiento. Pero no está ahí el secreto. El secreto está en que una persona que sabe mecánica va a cuidar el auto, que es mucho más importante porque eso es premonitorio, eso es preventivo, profiláctico. Entonces, un florista que sabe de agronomía, cuando le diga al que le trae la flor, le dice, mirá, estas duran una semana, y el tipo dice, bueno, compro 10, pero si el tipo sabe que al tercer día de esa semana empezó algún proceso de descomposición en el tallo, el tipo dice, bueno, si yo las corto así, no es lo mismo cortar, miren, un tallo, cortarlo así, que cortarlo así. Es totalmente distinto. Aunque no lo creamos. No es lo mismo ponerlo con agua nueva, con un agua distinta, cambiarlo todos los días, cambiarlo cada 2 horas, que cambiarlo cada 24 horas, que es lo que establece. O sea, el que sabe el principio de cuidado y sabe el porqué, la flor va a durar mucho más tiempo. Incluso, fíjense, el que vende con mayor precisión. Porque el que vende te dice, mirá, te está llevando esta flor, pim, pam, pum, para que largue más olor, sería bueno que lo pongas en un esquinero de determinada forma, aunque no lo creas, dejar una luz prendida en la noche tenue, y te puede durar, y por ahí esa flor, en cualquier casa, dura una semana. Y el tipo con un mensaje le hace que dure una semana y media. Y el tipo tiene un cliente. Profe, Entonces, entonces, como dijo Gael, el conocimiento. total, Mm. total. El conocimiento es expansivo, el conocimiento es la posibilidad de conocer sobre las estructuras. Es súper importante, aunque vivamos en un momento histórico, y perdón mi réplica constante contra el occidentalismo, que nos pregona continuamente que tenemos que hacer las cosas bien, pero pocas y sin pensar. Es la actividad, ¿no? Yo quiero un trabajo que no me dé mucho esfuerzo, que esté relajado, que no haya... Yo resuelvo mi problema, me voy a mi casa y ya está. Yo le pregunto a nosotros, no, esto no viene porque Florita, pues la verdad nos toca muy de afuera. Nos encantaría tener flores, plantas, ¿no? Pero nos toca muy de afuera. Ahora, esto viene porque el profe de educación física también pasa lo mismo. ¿A dónde nos tenemos que ir para el saber y conquistar el estudiante? Porque a veces nosotros pensamos más en entrenamiento deportivo que en educación física, pero lo menciono en educación física porque la asignatura es teoría de la educación física. Nosotros pensamos que porque dominamos nuestra aula de clase, porque dominamos nuestros 45 minutos, 60 minutos, está todo perfecto. Y no es así. Claramente, la educación es mucho más que eso. Y la educación, cuando uno mira incluso hasta lo que nos pagan, se nos paga por hora cátedra, supuestamente, ¿no? Pero no es hora cátedra. No es que das una hora, te pago la hora y ya está. En esa hora se contemplan un montón de otras acciones que no solemos hacer, me incluyo. Debate, charlas con nuestros compañeros y compañeras de trabajo, conocimiento pleno del espacio, del contexto, que eso está estipulado en la mayoría de los planos, ¿no? Donde nosotros firmamos los contratos, está utilización, por ejemplo, de uso de plataforma, mejoramiento de los planes de trabajo. O sea, cuando empiezas a ver esas horas, con razón es buena plata, ¿no? Ya no es una hora, son 5 horas de trabajo. Corrección de... Y todo eso hace una experticia del conocimiento mejor del grupo. Lo hablamos, por ejemplo, en la reflexión final de la clase pasada. Por tanto, la forma en la que nosotros organizamos es tan importante como también la forma en la que nosotros desorganizamos las estructuras. Hay solo una regla matemática que a mí siempre me gusta mencionar con respecto al más, porque vivimos en una sociedad en la cual nos pregona que más es mejor. ¿No es así, chicos? O sea, tenés más plata, tenés más posibilidades, tenés más conocimiento, tenés más accesibilidad, tenés más autos, tenés más posibilidad de viaje, o sea, siempre tenés más técnica, tenés más posibilidad de jugar el fin de semana. O sea, es como que observamos que el más es lo único. Yo siempre digo que en realidad no es el más, sino es la optimización. Y lo podría explicar con un ejemplo simple y aunque parezca burdo, muy inteligente. Yo entreno atletas de resistencia, como les vengo contando todos estos tiempos. Yo tengo atletas que son muy veloces, les diría muy veloces, pero tienen una velocidad máxima. Vamos a poner en 400 metros. Corredores que corren tranquilamente, corren 10 kilómetros, es su prueba, pero los 400 metros lo corren debajo de un minuto, toda la vuelta de la pista.
Eso es lo más, es lo mejor. Y todo el mundo piensa que eso aportaría significativamente a la otra prueba. Sin embargo, yo aspiro a que ese sujeto gire 25 vueltas a 1 minuto 10, 1 minuto 8. Entonces, ¿cuán importante puede ser que me marque en un 454? Y que yo aspire a que todo el tiempo mejore eso, porque las capacidades, porque los libros de entrenamiento incluso te lo dicen, ¿no? La potencia, la rapidez de reacción, de traslación. Sin embargo, perdemos el eje de lo importante. Sucede lo mismo con el tiempo de trabajo. Chicos, ¿cómo están? Hay una oferta de un trabajo, voy. Pará, agarrá la agenda. Mirá si tenés disponibilidad. No, modifico esto para poder ir porque necesito. Yo sé que necesitas, todos necesitamos plata, todos necesitamos vivir. Pero, ¿cuándo el vivir, ¿no? Que es para lo que nosotros educamos para el buen vivir, para que el sujeto pueda tomar decisiones. Y las decisiones que ellos pueden tomar están en base a la didáctica que nosotros le demos. Y es muy importante que nosotros empecemos a debatirnos entre nosotros como profesionales qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer y cuánto lo quiero hacer. Porque no es lindo, se los puedo asegurar, muchachos, lo hice 10 años de mi vida, no es lindo ser un profe gaviota. No sé si escucharon el término alguna vez. Pim, pim. Te toca la escuelita 5 Gael y entonces va Gael por 2 horas a la escuela 5. De ahí te agarra la bicicleta y dice a la escuela 7, que le queda 25 cuadras. Tenés que salir 5 minutos antes para llegar 5 minutos después que te acepten eso y vas a la escuela 7. De ahí te da solamente 10 minutos para comer, te llevas el tupper, comés. De ahí te vas al natatorio, tenés 4 horas seguidas como guardavidas. Salís del natatorio y tenés 2 horas de gym aeróbic. Y cuando llegas a tu casa decís, wow, hice tantas cosas que al final, ¿y yo dónde estoy parado, no? Entonces, elegir los turnos de trabajo. Si vos elegís un buen turno de trabajo, a la larga vas a tener un mejor trabajo, no hay duda. Lo que pasa es que el mirar a corto plazo, mirar a que el niño no, que camine en una sola clase para arriba de la viga. Entonces el niño va caminando arriba de la viga, medio que es así, pero la pasó, decís, ya está, ya lo cumplí, todos caminaron arriba de una viga. No, vos tenés que lograr que el sujeto progresivamente se incorpore al hábito de caminar en situaciones delgadas, finas, de forma tal que él autoconstruya el equilibrio como una práctica constante y que cuando se suba arriba de una bicicleta no se caiga, que si no se va a terminar cayendo. Entonces, ¿cómo puedo yo hacerme efectivo como docente de educación física estudiando? Continuamente, y no para estudiar, que es el regaño que yo siempre os hago. Si había una semana para un foro, ¿por qué caramba? Solo una persona terminó el foro. No puede ser. Claro, porque el que terminó solo también perjudicó a los que iniciaron el proceso, que era lo que yo quería que suceda, porque un montón están ahí, iniciaron el proceso, pero no lo pueden terminar porque no tienen a quién escribirle. Entonces, esto es un proceso. Requerimos de todos. Miren, lo que pasa en una escuela. Voy a una escuela, atiendo a unos chicos, en el recreo, charlo con los chicos, entro a clase, doy clase, salgo, estoy con otros chicos, me preguntan una cosa, permanezco en la escuela. Hay amor, hay empatía, soy un colectivo. Viene un profesor, me pregunta qué te parece tal estudiante. No, me parece esto, vi aquello, che, y sobre este estudiante, y la verdad que estoy complicado con ese estudiante porque mirá, me viene fallando las últimas clases, me contó que tiene problemas en su casa. Bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hablar después de este turno con la directora, te entrás, vamos a hablar con el servicio psicosocial. O sea, permanecer es lo que te da la Claro, posibilidad de solucionar problemas, ¿sí? perdón, profe, si tenemos el hábito ese que dice usted de salir de uno a otro, no nos va a dar el tiempo de hacer ese trabajo también, de interactuar y ver qué pasa con cada niño. Porque Totalmente. vamos a estar pensando en terminar la hora temprano para llegar temprano, para... Yo veo por ahí eso en los profes del gimnasio, Mm. que mientras hablan están diciendo, no, ahora voy, qué sé yo, y ya van a la escuela y de ahí, porque yo le pregunto, viste, cómo es. Porque yo en un principio, bueno, yo trabajé 9 años corridos como tesorera y después me quedé sin trabajo y después pensaba qué podía estudiar, qué podía hacer. Y como que me gustaba eso de los profes que veían en el gimnasio, como que ellos podían elegir su turno. Entonces eso como que me llamó la atención, decir, bueno, si soy profe, me gustaría decir, bueno, no, yo quiero trabajar a la noche, quiero trabajar ir eligiendo horas. Pero después veía como ellos tenían tantas horas, digo, ay, no quiero caer en eso por la necesidad o por decir, bueno, sí lo agarro, o por la experiencia, porque yo en sí, mi foco era eso, estudiar profe de educación física para poder yo manejar qué horas quiero trabajar. Total, es que nos pasa eso. La vorágine del día, de la vida, de la economía, te termina siendo
como que te impulsa, es como cuando entras a Netflix, que siempre decimos, y decís, bueno, no sé, que me digan Netflix lo que quiero ver. Y al final terminás, cerraste, abriste los ojos, te grabaste, pusiste en un gimnasio y estás todo el día trabajando. Y decís, pero si yo estudié para no trabajar todo el día, para tener tiempo para mí, pero que incluso es Claro, tener tiempo para los otros también. Janet, ¿se entiende? Porque no es claro, solo tener yo tiempo por para mi uno, hija en realidad también. también, tu familia sí, pero yo te digo, tiempo también para Ah, tus para los alumnos. metas, porque al final, ¿cuándo las Ujú, planificás? ¿Cuándo tenés tiempo para decir, claro, "Ah, este chico necesita esto"? Vos te anotás, ¿no? Entonces somos una máquina de utilizar el blog de notas del celular o la agenda, hacer esto, hacer esto, hacer esto, llegás al fin de semana y tenés tantos haceres que decís, nada, che, no vemos. O sea, sigo siendo un mediocre, que es lo que te convoca todo el tiempo, es lo que nos convoca todo el tiempo. sí. No entra en esta discusión, chicos, lo que cobra un docente, literalmente. No entra porque, obviamente, si no, muchos de nosotros ya hubiéramos abandonado hace muchísimo tiempo esto, ¿no? O sea, la verdad que no entra, hoy no es un momento, pero lo que no quiere decir de que no existan casos que son súper rentables. Los hay. O sea, hay muchos casos, incluso uno podría tener el pensamiento, por eso digo, no entra en la reflexión esta, pero de que la educación física sea muy rentable y se puede. Obviamente requiere de un esfuerzo primario seguramente, juntarse con las personas ideales y demás, pero lo puede ser. En la República Argentina, por suerte, tenemos una ley, digo por suerte, por lo pronto, que es la 26.206, que se encarga de establecer la estructura que posee el sistema educativo nacional. No existe un modo, hay países que tienen modelos, nosotros tenemos un sistema, ¿sí? Que conviven y que establece 4 niveles y 8 modalidades. Los niveles son el jardín de infantes, que nosotros lo llamamos el jardín o kindergarten, pero se llama educación inicial, la educación primaria, la secundaria y la educación superior. Las primeras 3, en su casi totalidad de años, es carácter obligatoria, y la última, que es la educación superior, en la que estamos, por ejemplo, nosotros ahora, no tiene un carácter de obligatoriedad, pero es deseoso que las sociedades lleguen cada vez más. También establece la misma ley de que existen modalidades, ¿no? De la forma en la que se organizan los currículums. Pensemos, por ejemplo, que hay personas que la educación, por ejemplo, secundaria, primaria incluso también, no es solamente para las personas, el sistema no contempla solo las personas que están bajo ese grupo etario. También contempla a las personas, por ejemplo, pensemos en personas que están en libertad, que tienen imposibilitada su libertad, ¿no? Que están en presos, que están en cárcel, que no terminaron en secundaria. El sistema argentino también le provee una forma de poder educarse. Es para todos y todas bajo cualquier régimen, absolutamente cualquiera, el más extremo que usted crea, también para eso. Y para eso es que contempla las modalidades. El técnico profesional, la educación especial, que tan bonita es, la educación rural. Hay una que se llama educación intercultural bilingüe. Bueno, la educación en contexto de privacidad y libertad que les dije, la educación artística, la educación, que es la que mayoritariamente nosotros hacemos, permanente en jóvenes y adultos, la educación domiciliaria. Hay chicos y chicas que tienen determinados padecimientos, determinadas enfermedades, que los hacen imposibilitados de ir hasta la escuela. Entonces la escuela va a la casa del niño de una u otra forma con falencia, pero el sistema lo contempla por suerte. Las, tanto la educación inicial se establece por por fecha de nacimiento, es cronológica en realidad, hasta que inicia la primaria. Después de que inicia la primaria ya no es cronológica, sino que es por promoción. Uno termina promocionando año a año para poder seguir en el proceso. Entiendo que esto es algo que se sigue repensando. La promoción es más importante que lo etario. Hay muchas escuelas, incluso yo, por ejemplo, mando a mis hijos a una escuela que conviven varios años y es un poco contradictorio con el sistema, si se quiere. Por ejemplo, puedes ir a un jardín de infantes que tiene sala de 2, 3, 4, 5 y 6. Puedes ir a la primaria y puedes convivir con 7, 8, 9, 10 también, porque en realidad la repitencia lo que hace es eso, ¿no? Si uno repite, va al mismo y cronológicamente son más grandes que los que vienen abajo, y así sucesivamente. Y hoy se está hablando muchísimo, incluso yo se los mencioné en las clases anteriores, la importancia del trabajo interetario. Por un lado, nosotros sabemos que las praxias de los sujetos se van desarrollando de forma cronológica, pero también se van resguardando ciertas apraxias. Por tanto, es importante también que el sujeto que se está educando se eduque con otros grupos etarios.
Por eso escuelas como Montessori, escuelas más libres, más abiertas, procuran de que los niños no siempre estén solamente con su grupo etario, sino también que puedan permanecer con otros, incluso con las personas de la tercera edad. Hay muchísimos proyectos, yo estos últimos tiempos estoy leyendo muchísimo al respecto, muchísimos proyectos en el mundo entero que trabajan el trabajo de la tercera edad con la educación de los infantes. Y es increíble. La misma forma en que nosotros amamos o amábamos estar con nuestros abuelos, si ustedes lo tienen, ¿no? Que era, cuando sos niño es algo más, pues grande también, pero cuando sos niño es algo maravilloso el contacto con el abuelo, ¿no? Sabiduría, los cuentos que te hace, la forma en que te mima, las cosas que te da que son contrarias a las que te suelen dar por una cuestión de cuidado, o sea, el ser abuelo es increíble. Y bueno, hay muchos proyectos que son súper lindos de escuelas abiertas que trabajan esta situación. En epistemología yo prometo para cuando lleguen ustedes estoy trabajando para eso, para poder insertar algo de esta cuestión intergeneracional. Después la primaria entonces empieza más o menos entre los 6 y los 7 años. La diferencia básicamente entre el inicial y la primaria desde mi punto de vista es que arranca en la constitución de las unidades pedagógicas organizadas. En realidad es medio un cuento, porque en el inicial también están organizados. Ustedes comprueben, si les parece, chicos, cuando hagan sus observaciones, no se olviden de esto. Comprueben cuán organizada es una clase de inicial y cuán organizada es una clase de primaria y secundaria. Y van a ver que en ese proceso de lo que se dice como organización, hay una estructura rígida en la primaria y en la secundaria, y hay una estructura que no es rígida en inicial, por las eventualidades propias de un niño. Por ejemplo, un niño tiene ganas de dormir, y la verdad que en todo jardín hay un colchoncito para que el niño duerma, porque es una tortura, si no, y lo merece. Entonces, por ahí ese niño se perdió una asignatura. Ahora, usted no tiene ganas de estar en la clase de literatura de séptimo grado, y el profesor le dice, y mirá, quédate ahí, abre los ojos, despertate, y más, si te dormiste, te toca el banco, ¿no? ¿Qué haces que te dormiste? ¿No? Como si fuera culpa del pobre niño que se duerme, porque no tiene ganas, no lo motiva, no lo motiva. Entonces, hay que ver cuán organizado y cuán desorganizado son cada uno de los niveles. En nuestras experiencias que hicimos con los estudiantes de Teoría 1 y las experiencias que hicimos con otras asignaturas, la elaboración de proyectos de investigación de la licenciatura, observamos que trabajitos de investigación acá de las asignaturas, nada establecido bien ni algo publicado, pero establecimos que el docente inicial tiene una mayor preparación y programación diaria. Va un docente inicial, quien sabe lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, programan mucho, se hablan mucho, se trabaja mucho en las comunidades, en parejas pedagógicas. Sin embargo, en lo otro, en la primera y secundaria, está organizado porque entras a las 2, salís a las 3, leyendo literatura, a las 4 y cuarto y salís a las 5 y cuarto, educación física, a las 6 y a las 6 y media, por ejemplo, sea recreo, de ahí viene matemática de 6 y media a 7 y media, está organizado, pero después los planes para el sujeto no están organizados, están separados, borrosos. El niño no puede entender por qué el lunes tiene educación física y después tiene matemática. Y en cada uno de ellos ve cosas distintas, no lo integra. Sin embargo, en la salita sí, porque en la salita se sienta en círculo, se sienta con sus compañeros, se autoaprenden, se coaprenden continuamente. Por tanto, cuidado con establecer ese despectivismo que hay, ser despectivo contra la educación de inicial, porque es maravillosa. Incluso es de los 3 niveles, a nuestro modo de entender, la educación que más se parece, la educación que más se parece a la forma en cómo el sujeto aprende el mundo. No queda otra. Posterior a eso, entonces, empieza en la primaria una unidad organizada, en formación a través de determinadas experticias. El docente de primaria puede que, por momentos de varias asignaturas, puede compartir con otro docente, pero hace una forma de aislamiento en la salita de jardín o de inicial. Nadie te demarcaba qué hacías y qué no hacías. Por ejemplo, hacías lectoescritura en cualquier momento, incluso mientras uno está haciendo lectoescritura, otro está haciendo otra cosa y pueden convivir en el mismo lugar. Primaria como que se segmenta, pero el profe, la maestra, el maestro pueden ser el mismo que mayoritariamente se sigue dando. En la secundaria, si incluso el golpe es mucho más feroz, mucho más militarista, mucho más tradicional, porque no solo que
el conocimiento se fragmenta por horario, sino que también se fragmenta por docente. Entonces viene un docente que sabe matemática, estudió matemática y construye matemática con los estudiantes en un horario determinado. Se va y viene el de literatura, quedando cada vez más enmarcado y más marcado a lo largo de la trascendencia del sujeto que aprende en el día, la diferenciación entre un momento y otro. Quienes estudian esta cuestión siempre se preguntan lo mismo. ¿Por qué y qué es lo que hace importante a que esté separada las asignaturas o las disciplinas científicas? Incluso mucho más, ¿qué nos hace pensar o qué demostración nosotros tenemos de que una asignatura de forma segmentada, separada, trabajada como una unidad estanca, le va a permitir al sujeto anidarla con las otras disciplinas para ser más competente en la vida social que trabaja? Bueno, sobre eso se está hablando mucho hace muchos años y todavía parece que no hemos llegado a un buen punto. Después tenemos el nivel superior, que si bien para muchos se trabaja bajo el perfil de la pedagogía, es más andragogía que otra cosa, porque es educación para adultos. Un adulto no se mide por el nivel cronológico, nosotros los hemos aprendido en teoría 1. También se mide por el nivel de aprendizaje, por el nivel de maduración de sus expectativas de vida, por un montón de otras cosas. Pero mayoritariamente un sujeto que ya tiene 18 años tiende a tener esa posibilidad de madurez en su mayoría, digo. Puede que haya algunos adolescentes que permanezcan hasta los 20, 22 años y inicien su proceso superior desde una cuestión biológica, cognitiva o expectativas, pero mayoritariamente es andragogía. Y digo esto porque las lógicas de aprendizaje ya sí podría ser un poco más pregnante para esta cuestión. Vos a la universidad vas para resolver problemas de otro orden. Ya no son solo los de la unidad social. A la escuela vas para ser mejor persona. A la escuela vas para tener la posibilidad de manejar y conducir en una ruta a grande velocidad bien. A la escuela vas para tomar decisiones en un supermercado cuando no te alcanza la plata, o incluso cuando tenés mucha plata y saber qué comprar para que los productos no se te pudran en la cena. A la escuela vas para tener amigos, para hacer amigos en el momento, pero para tener la posibilidad de explanarte a durante toda la vida tener amigos. A la escuela vas para no fracasar todo el tiempo en la vida. A la escuela vas por un montón de cosas que no tienen que ver con la productividad precisamente. No es para ser más productivo. Pero en la actividad laboral, que viene desencadenada de una actividad mayoritariamente universitaria, para nosotros por lo menos los que tienen la oportunidad de ir, ahí sí la cuestión es diferente, porque vos a veces tenés que atender a las experticias. Necesitas de una persona que tenga una alta capacitación que te ejerce la docencia. O hacer una universidad donde se supone que el docente tiene mucho más recorrido que en la asignatura que da. ¿No? No podríamos concebir un docente que te dé teoría de la educación física y que no conozca las leyes de nuestro Estado, que no conozca las otras posibilidades y gestiones que existen en Latinoamérica de la educación física. Son cosas básicas. Hay algo que se llama experticia, hacer expertise en la cuestión. Pero eso no hace a que ese sujeto que le está dando teoría de la educación física sea un excelente orador en inglés. Nosotros sabemos que las experiencias en el lenguaje inglés son muy importantes para nuestra vida profesional, pero no es que un solo docente te va a poder aportar eso, y eso se da porque nosotros ya tenemos madurativamente el poder de dividir, de fragmentar, de segmentar, de reconformar analíticamente el mundo. Por eso es andragogía. Entonces, hay universidades de muchos perfiles. Las que son de terciario, que no son iguales a las de universitario, mayoritariamente en otras partes del mundo se llama técnico superior o técnico medio. En educación física, por ejemplo, en el país donde yo estudié, se llamaba profesor de educación física al técnico medio, que te habilita para dar clases de educación física, pero no te habilita, por ejemplo, para construir programas, no te habilita para diseñar las clases, es más un monitor. Y después está el licenciado, que es el primer grado académico, que cuando vos ya te licenciás en nuestra profesión, pero en otras pueden ser otro nombre, vos ya sos, por ejemplo, un estudiante universitario. Entre el terciario y el universitario hay un camino que a veces no es tan extenso. Hay muchos centros universitarios o institutos superiores de formación docente que tienen excelencia y que incluso se parecen muchísimo al sistema universitario, como también debe haber un montón de centros universitarios que no tienen excelencia y se parecen más a un terciario. No es despectiva la misión de uno sobre otro,
Porque a veces la gente dice, no, voy a la universidad porque es la universidad. La verdad que hacerte, miren, si vos vivís, por lo menos acá en el conurbano, te doy un ejemplo, ¿no? Si vos vivís a 25 kilómetros de capital y tenés a 3 cuadras de tu casa un instituto de formación docente, y a 25 kilómetros que tenés que hacerte 2 bondi, más un tren, tenés 1 hora y media por día, más 1 hora y media por día, 3 horas de vida de pérdida para ir a la universidad, yo mismo te diría, anda al instituto de formación, porque ese es el objetivo del instituto, llegar a todos lados, ¿no? Y tiene una misión y visión terciaria. A nuestro criterio, de muchas personas ya, sería buenísimo que los institutos de formación, que las instituciones superiores de formación docente, que los institutos de formación artística, que los institutos de formación técnico superior y las escuelas normales superiores estén universalizados. Y eso es un proceso que debemos seguir repensando para tratar de que esos sean sedes o tratar de que tengan un anal universitario, porque te da otro bagaje, te da otra posibilidad, te da otra connotación, incluso la titulación del ser universitario mayoritariamente está congeniado con estructuras como por ejemplo em, ¿cómo se llama esto? De La Salle, los fragmentos y editorializados a nivel internacional que te permiten que con ese título puedas trabajar en otro país. Incluso hay institutos de formación docente que son provinciales, y eso hace que vos solamente puedas trabajar en tu provincia. Entonces vos por ahí venís de Tierra del Fuego y te mudaste a Salta porque creíste que, no sé, ibas a hacer tu familia ahí en las montañas, y cuando vas a trabajar dices, no, pero este es provincial, no te sirve, tenés que hacer toda una capacitación, un perfeccionamiento docente. Entonces, la connotación del universo atiende al universo, por eso es universidad, tiene un bagaje un poco más amplio. Y el sistema universitario tiene 5 unidades en las cuales se puede gestionar. Las que son universidades estatales, que en nuestro caso, por ejemplo, son nacionales, así lo establece el- la ley que yo les mencioné recién. Están los institutos universitarios privados, que la gestión es privada, pero después tienen la misma conformación, incluso el nuestro es un instituto universitario privado. Las universidades nacionales que están a lo largo de todo el cordón de nuestros queridos Andes, de arriba a abajo y de oeste a este. Las universidades provinciales, que no son tantas, pero tienen una gestión provincial, que no son ni más ni menos que las anteriores. Ninguna de estas son ni más ni menos, simplemente que se organizan de forma diferente. Y las universidades privadas. Hay también algunas que son privadas con subvención del Estado. Nuestro Estado Nacional, por lo menos hasta el momento, ha aportado siempre, incluso a las mayorías, de una u otra forma, le ha aportado hasta las instituciones privadas. Imaginemos, por ejemplo, que hay eh, movimientos y cuestiones que son autárquicas, como por ejemplo la CONIAU, que es quien observa las universidades, quien determina si se puede abrir una nueva carrera, una nueva... La CONIAU es un instituto estatal, y cuando uno abre una universidad privada, el Estado está presente, porque es quien te dice, che, no, mirá, el perfil tiene que ser para allá. A ver, en 6 meses vengo y te observo a ver qué hiciste, ¿no? Entonces vos estás medio para acá y dices, no, acordate que te dije que era para allá. O sea, que te organiza, te ayuda. Por tanto, la visión del Estado nunca deja sola al resto de las posibilidades de la educación superior. Nosotros hacemos un poco de historia y nos naufragamos en la clase del día de hoy, que tiene que ver con los diseños curriculares. Vamos a llegar a entender de que no son propios, no es que surgieron porque en un momento eh, habían algunas características que los sujetos tenían que cumplimentar para poder promocionar. Promocionar es pasar de un espacio a otro. La promoción generalmente se hace por las características sociales de nosotros a través de un año. Uno va a sexto grado un año, uno va a séptimo grado un año, uno va, ¿no? Se descentraliza eso ahora. Yo te puedo preguntar ahora, chico, vos, qué sé yo, Franco, ¿en qué año estás de la universidad? Vos por ahí me decís, y uno, profe, pero por ahí es tu segundo año. Incluso el año que viene también yo te pregunto y vos me decís, no, sigo en el uno porque todavía no di el final de teoría uno, pero en realidad por ahí avanzaste y estás en asignaturas de cuarto. Entonces, como que el estudiante puede, no tan libre, pero como que podés hacer otro camino y cada uno hacer su camino. Yo tenía, por ejemplo, ahora tengo muchos estudiantes que se están graduando, que estudiaron entre el 2019 y 2020, en realidad 2020 y 2021, en la pandemia. Y están haciendo, en materias de primer año, están haciendo atletismo 1, atletismo 2 y atletismo 3.
Digo, pero yo ya te vi a vos en taller de tesis. Y me dice, sí, profe, ya lo estoy terminando. Lo que pasa es que en la pandemia no quise hacer las prácticas. Digo, qué buena decisión, ¿no? Entonces el estudiante fue haciendo todas las teóricas y después se dedica este último año a hacer todas las prácticas. Y está lleno de actividades prácticas que está desarrollando porque no la quiso dar en ese momento que fue bastante conflictivo para la educación superior. Entonces uno tiene ciertas posibilidades. Digno sería, ¿no? Repensar estas lógicas para también la educación secundaria. Digo repensar, no digo que tiene que ser de otra forma, pero ¿por qué estar tan segmentada? Y entonces quedaba hasta hace unos años, no muchos, hace 2008 fueron lineamientos curriculares, estamos hablando de que hace 20 años, incluso yo me estudié con 35 años con las expectativas de logro. La expectativa de logro te planteaba que cada sujeto tiene que, para promover un ciclo, para promover un año, tener determinadas características. Esas características se desarrollaban según el nivel, el ciclo y el año, se formulaban a través de generalidades y a través de especificidades. Generalidades, unidades de análisis del colectivo docente. Entonces, por ejemplo, no sé, profesores de natural y social, de educación física, lenguaje, lenguas, artística y demás, se juntaban y decían, bueno, ¿qué queremos este año? Bueno, queremos que el niño sepa, por ejemplo, vamos a poner en segundo grado, queremos que ya comprenda todas las funciones del lenguaje. Queremos que lea de corrido, queremos que escriba tanto en mayúscula sostenida, en letra imprenta y así sucesivamente, ¿no? En matemática, ¿qué deseamos? Y deseamos que el sujeto ya no solo que sepa sumar, restar, sino que sepa multiplicar. Queremos que comprenda al menos la lógica de la multiplicación con dos números. Bueno, una serie de características que son las que te dan el trampolín para, a nivel general. Pero después están las particulares. Che, en educación física, ¿qué querés? Y bueno, vamos a aspirar a que el sujeto corra, vamos a aspirar que el sujeto pueda determinar la diferenciación que existe entre encestar y pasar. Queremos que el sujeto reciba, y así una serie de cosas. Que la lógica de la expectativa de logro era muy buena. Lo que pasa es que hay que trabajarla mucho. Lo que sucedió que le hizo un entorpecimiento muy grande, es que se le dio una connotación de evaluación a la expectativa de logro. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros decíamos yo quiero que el sujeto corra, ¿cómo me dice el correr? ¿No? Y entra la polémica. ¿Usted cómo me diría? Yo les digo, chicos, mira, vamos a hacer una escuelita de multideportiva, pero vamos a tratar de año a año ver cómo van progresando. ¿Qué haces vos con el correr? Me tiene la alergia tremenda. ¿Qué harían ustedes para determinar el correr? Algo tan simple como el correr. Bueno, no tienen ni idea. Mm, No para todos es tan simple. No, claramente. Hay gente que no, Sí, sí, que sí. no sabe correr. Bueno, pero ¿qué harías vos como profe para poder evaluar el correr? Y primero tenés que ver si tiene esas características justamente. Si no sabe correr, es porque no le brindaron eh, esas varias experiencias, digamos. Vale. Bueno, lo que hizo perdón, la expectativa de logro fue precisamente lo contrario. No hablaba de experiencia, hablaba de cuantificar el correr. De cosas que son incuantificables. O sea, cuando vos cuantificás, perdés el horizonte, porque entonces decía, bueno, Franco, Janet, Nahuel, Jael, todos los que están acá tienen que correr 100 metros ¿en qué? En tiempo, la unidad de tiempo, ¿no? Porque es correr. Nadar en cantidad de tiempo sin tocar, por ejemplo, los bordes de la pileta. Hacer pases y los pases a precisión, porque si no, ¿cómo mido el pase? Si es un pase, es la precisión. Entonces, todo se fue a través del mundo que nosotros llamamos deportivización. Pero no sé si le cabe otro margen de otro objetivo. Entonces, lo que terminó es que los de tercer grado tenían que correr, y claro, y eso es lo que te daba la nota final. Entonces, el docente, cuando planificaba sus acciones, no la planificaba para la evaluación. Obviamente, nadie va a ser tan torpe de eso. Pero al final tenías que terminar evaluando. Entonces era aún peor la situación de expectativa de logro. Porque a mí me pasaba, por ejemplo, miren, que nunca lo pensé en su momento. Imagínate, vas a la primaria, a la secundaria, te pasa todo de arriba. Pero nosotros jugábamos todo el tiempo. Una educación física bastante buena tuve, por suerte.
teníamos gimnasia era gimnasia artística, teníamos rítmica, teníamos baile, teníamos incluso hasta situaciones literarias con la educación física, teníamos juegos, teníamos deporte, teníamos todo en la escuela. Pero a fin de cuatrimestre, fin de trimestre, que son 3 trimestres, nos decían, chicos, bueno, ahora tenemos que hacer el test de Cooper. Bueno, salíamos fuera del patio, nos marcaba 30 metros y nos hacía correr. Pero nosotros nunca habíamos corrido en línea recta. Siempre corríamos en el pasillo, en el patio, que tenía 10 metros por 10 metros. Entonces vos decís, incluso, ¿cómo va a ser la evaluación? Un hecho diferente. Es como si yo ahora venga y le diga, bueno, chicos, ahora el examen, ¿saben lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un trabajo que tiene que ver con integración de todas las asignaturas, lo vamos a hacer en inglés. Y dice, pero pará, pero vos tenés que saber inglés. Pará, yo apenas estoy empezando el proceso de comprensión de estos textos en español, porque crees que lo diga en inglés, que es un lenguaje foráneo. Y así pasó por la historia de la humanidad. Por la historia de la República Argentina pasó la expectativa de oro, porque pasó por todo el mundo. Donde la intención es buenísima, porque juntarse, colaborar, ¿qué expectativa tenés? Bueno, las expectativas de este colectivo es que avancen en esto, como decías vos, ¿no? O sea, que puedan tener experiencia, pero ¿cómo me hizo una experiencia? ¿La tuvo o no la tuvo? Entonces decís, bueno, necesito de algo más. Y entonces siempre eso algo más te lleva a lo deportivizado en nuestro caso. A ver, en la literatura pasa lo mismo. ¿Cómo mide un profe que el chico sabe leer? Y escuchándolo leer. Pero por ahí no es eso solo leer, chicos, no es eso solo leer. Incluso nosotros cuántas veces no leemos en voz alta y si no lees en voz alta, vos no vas a saber enfrentarte a un público. La docencia te da mucha esa posibilidad. Hay muchos pibes y pibas que saben leer chupete caramelo, pero saben leer muy bien. Pero claro, cuando leen frente, dice el autor, pero, y te se traban, pero porque no saben leer en voz alta. Nunca el profe de literatura los hizo leer en voz alta. Y vos me tomás algo en voz alta, oidís, ¿no? No te da ganas, no querés leer. O sea, le quitaste todo lo lindo que le habías dado cuando el chico leía. Otra cosa es interpretar un texto, ¿no? Pero pasa lo mismo. Bueno, interpreta un texto. A ver, algo metafórico. Utilizás una frase y dices, bueno, ¿qué quiso decir el autor? Y lo escribís. ¿Hiciste ese análisis en clase? Todo lo que no es trabajado en clase no se puede desarrollar en un producto de evaluación. Lo triste de todo esto es que el sujeto no pasamos por la escuela en una forma progresiva y amable. Siempre hay una cuestión de rendimiento. Y esto hace a la educación, para algunos los meritocráticos, muy importante porque dice, bueno, el que se destaca va a tener más posibilidad y hay una cuestión piramidal, yo no quiero entrar, pero cuando nosotros dejemos de analizar eso, y seguramente es así porque es una cuestión de especiación, o sea, el sujeto que es más capaz de solucionar problemas, obviamente va a ser más capaz de salir adelante en cualquier otra. El tema es que la educación es para todos y todas, ¿no? Tan simple como eso, o sea, educamos para que todos los pibes de la República Argentina sean felices. No hay chance, no nos puede quedar uno. Si nos queda uno, yo cada vez que veo en la televisión que un pibe se suicidó, yo digo, o no lo miro o me largo a llorar. Mira cómo se me ponen los ojos, y no es mentira. Me largo a llorar porque yo digo, ese es un error nuestro. Pienso en los profes y digo, ¿cómo puede ser que un profe no se haya dado cuenta que un pibe se mató en esa edad prematura? Y está convive con nosotros, ¿no? Y eso es algo muy fuerte y nosotros somos los responsables de eso. Entonces, tenemos que generar una educación con nuestros lineamientos curriculares que converja a todos. Incluso a veces te da hasta bronca. Yo se los conté en la segunda clase. Y un chico en la universidad que como me prepoteaba todo el tiempo prepoteándome y dando atletismo, que es algo maravilloso, jugada, emoción, todo. Me costó, me puse al lado de él. ¿Cómo estás? ¿Qué te parece? Y siempre le decía, vení, ¿me ayudás? Lo terminé conquistando. Hoy está en tercero. No está cursando las materias 1, 2 y 3. La 3 no le tocó por horarios conmigo, pero cada vez que pasa por el pasillo me da un beso, me da un abrazo. Y yo siempre le digo lo mismo. Pensá que si yo no me hubiera acercado a vos, vos me hubieras pasado por al lado y no sé si no me hubieras escupido. Porque tenía, viste, una cuestión de piel, te diría. Que no me saludaba, no me miraba. Es más, como que lo hacía medio a propósito para que yo me sienta incómodo como docente. Pero me tuve que poner y hoy el chico lo quiere un montón. Entonces, está ahí el secreto. Está en la empatía y los lineamientos curriculares te separan. ¿Cómo le decís a un pibe que practicó, que participó, que activó, que fue buen compañero, que hizo todo perfecto, pero que no corrió rápido los 30 metros? Que incluso no pateó adentro del arco la pelota. Que incluso no llegó a caminar por arriba de la viga los 10 metros. Que no. O sea, no pudo cumplimentar con todas esas evaluaciones. Pero el pibe fue un fenómeno en la clase.
¿Dónde pasa el proceso de promoción hacia el otro lado? Que es el problema para mí incluso que todavía seguimos manteniendo. El contenido, el contenido siempre lo marca la experticia. Y está bien, me parece. Porque pensemos que nosotros no podríamos poner los contenidos de una como profe. Nosotros somos profes, ¿no? Educación física. No pueden salir de nosotros los contenidos. ¿Puede haber un contenido que salga de nosotros? Sí, pero no puede estar marcado en cada profe el contenido. Porque imagínate que en literatura el profe le encanta la ciencia ficción y no le gusta lo romántico. No le guste la literatura científica y no le guste la poesía gauchesca. Y entonces el profe te tortura 3 años de tu vida leyendo ciencia ficción. Y la literatura no es ciencia ficción solamente, es maravilloso, pero no es ciencia ficción. La literatura es muy amplia. Entonces, que no parta solo del docente me parece muy bien. Ahora, que el docente después intensifique en relación a lo que considera, porque lee el contexto, porque mira las características, porque escucha a los estudiantes, me parece que también está bueno. Por tanto, desde ese punto de vista, los contenidos tienen que ser generales para que después se especifiquen en la visión del profe, que mejor sería, incluso mucho más, porque pensamos estas estrategias nuevas para la educación, que sea de un colectivo docente, que se reúnan los perfeccionamientos y decir, bueno, a ver, esta escuela, ¿qué queremos para estos 3 años? Hagamos un proyecto para la lengua y literatura, hagamos un proyecto para las matemáticas, hagamos un proyecto para la educación física y hagamos un proyecto para todas. Nosotros sepamos que el que se va a graduar, que va a terminar este ciclo, lo va a terminar de esta manera. Ahí sí, entonces, hay una visión mucho más amplia que las expectativas de logro, que son lo que nosotros conocemos como diseño curricular. Una de las tareas que aparece es que ustedes agarren los lineamientos curriculares, que los leemos de dos maneras. O sea, nosotros decimos a nivel amplio son lineamientos curriculares, son líneas curriculares, ¿no? Atienden a la currícula, pero no solamente al diseño. Los lineamientos curriculares atienden, por ejemplo, también a todos aspectos, estos aspectos de desarrollo provincial, aquellos artículos, hasta incluso constitucionales, en los cuales se anclan. Esos son los lineamientos. Y los diseños curriculares son la forma en la que se diseñan. El lineamiento no se marca, no se modifica porque tiene un grupo de posibilidad de tiempo mucho más amplio. Los diseños curriculares sí, incluso los diseños curriculares del 2008, que yo les voy a mostrar la clase que viene, ya están modificados. Y la modificación para mí es negativa. La vamos a debatir la clase que viene, a ver qué opinan ustedes. Pero ya están modificados. Se hicieron una modificación en 2015, 2016. 2008 fue el primero, 2015 y 16 fue la modificación y hoy, bueno, estamos en 2024 con esas modificaciones. Yo les dejo que bajen el lineamiento curricular de su provincia, puedes bajar el de inicial, puedes bajar el de primaria, puedes bajar el de secundaria, cualquiera, ¿no? Que lo lean a nivel general, es nuestra constitución, chicos. Es como estar continuamente por el país y no saber, en un país tercero y no saber cuál es la constitución. Y decir, bueno, y si hago esto está bien, por ahí vos acá tirás una colilla de cigarrillo y hoy en Argentina no tiene multa eso. Pero andá a tirar a Francia una colilla de cigarrillo. O a Finlandia. Todo el que fuma se lleva en el bolsillo algo para tirar eso, porque si vos lo tirás, sos multado. Hoy en Argentina no. Entonces, cuando vos entras a un país a un país tercero, vos tenés que saber cuáles son sus lineamientos generales. Acá pasa lo mismo. Todo docente que no sepa manejar, leer, plantear actividades mediante lineamiento curricular no sabe nada. Todo lo que vos tenés acá no te sirve, todo lo que tenés acá no te sirve de nada si vos no sabés cuál es tu constitución. Es nuestra constitución, el lineamiento curricular. La idea es que lo organicen, que lo desorganicen, para que nosotros podamos empezar a pensar en lo que es la clase del día de hoy. Miren, en tanto en educación primaria como en educación secundaria, sacando inicial, la estructura interna, por lo menos el lineamiento curricular, tiene diferentes enfoques y orientaciones generales en base a los modelos que yo les había dicho, ¿no? Los modos que hay. Tiene propósitos generales del área, cada área, por ejemplo, educación física es un área, las artes es otra área, las matemáticas. Tiene propósitos generales del ciclo, ciclo, primer ciclo, segundo ciclo. Tiene objetivos por año. Cada año usted tiene que mirar ese objetivo y decir, mira a tus estudiantes y decir, che, se cumplió a nivel general, se cumplió a nivel individual. Y en base a ahí también planear qué es lo que va a pasar el año que viene o qué es lo que debiera pasar este año para poder cumplimentar lo que nos está pasando. Después tiene bloques, que son llamados contenidos a enseñar, que son los que nosotros más nos desarrollamos todo el tiempo, ¿no? Ahí aparece el contenido
Aparecen los modos de conocer y aparecen las indicaciones del avance, que son lo que vos tenés que ir observando a medida que desarrollás ese modo de conocer que surgió del contenido. Solo en esos tres elementos es que estás vos como docente para poder modificar. Nosotros, yo por lo menos en la presentación les puse las ideas de los profesores y profesoras. Me gustaría que ustedes jueguen en esta semana, una vez que terminen el foro y que estén trabajando esta clase de forma teórica, que jueguen un poco a cómo elaborar clases a través de eso, ¿no? Y bueno, está bien, a ver, acá dice, hay un contenido que dice, por ejemplo, reconocimiento del cuerpo ajeno. ¿Cómo hago el reconocimiento del cuerpo ajeno? Ya me es difícil reconocer mi propio cuerpo, no sé, en primaria, por ejemplo. Bueno, y que empiecen a pensar sin la necesidad de ir a Google, ejercicios para juegos, para no. Yo, con todo lo que aprendí, ¿cómo empezaría a trabajar el reconocimiento del cuerpo del otro? Hay diseños curriculares que atienden también a la educación sexual integral, por ejemplo, que son necesarios y obligatorios también. Pocos se están utilizando. Bueno, nosotros hablamos de. Hay tres elementos fundamentales, chicos, que les voy a hablar el día de hoy, con esto terminamos, para la construcción curricular. O sea, pensemos en que ustedes van a trabajar en un club y se van a poner en la dirección del club, en la gestión, ¿no? Ya no como profe. Y te interesa tener muchos deportes y lo primero que tenés que pensar es, bueno, voy a construir un diseño curricular. Porque si no es, lo llamo a él para que trabaje, lo llamo a Franco, lo llamo a fulano, y yo me hago mi equipo, pero mi equipo basado en qué? ¿Las experiencias tuyas? ¿La experiencia tuya? ¿La experiencia mía? No, no, no. Hay que generar en cada club, hay que generar en cada unidad base, barrial, en cada escuela ya existe, en cada espacio que no sea escolar, tenemos que construir proyectos que contemplen lineamientos curriculares. De esa forma, entonces, cada sujeto que ingresa al club, cuando egresa, vamos a saber cómo egresó. Y sobre todo, y no solo porque vamos a poder evaluar y saber si ese sujeto cumplió, sino también porque nos vamos a poder evaluar nosotros, como equipo, como gestión, como club, ¿no? La construcción de los lineamientos curriculares es muy importante. Incluso tenemos que repensar de que eso puede estar para unidades pequeñas, como por ejemplo una escuelita deportiva. Voy a abrir mi escuelita deportiva de vóley. Bueno, a ver, hacete un lineamiento curricular. Estudia, persona que ingresa, ¿qué edad va a ser? ¿Cualquiera? Porque si no te pasa lo que hablamos recién. No, es multietario, porque sí. Bueno, si es multietario tenés que hacer. No es lo mismo la recepción de un balón de vóley a los 7 años que a los 14 años. No vas a poder jugarlo juntos, a practicar juntos, ¿no? Un bloqueo de un niño de 6 contra un bloqueo de un niño de 14. Entonces vos armás años. Decís, bueno, más o menos por las características individuales del vóley es así. Ahora, por ahí en atletismo pasa diferente. Yo armo mi escuelita de atletismo y ustedes armaron la de vóley. Por ello sí puedo tener atletas conviviendo, que incluso hagan lanzamiento, que estén los de 7 años con los de 14. Por ahí sí, porque el de 7 agarra una balita de 1 kilo, agarra una pelota de softball, y el de 14 agarra una bala de 4 kilos. Y el mismo, el círculo es el mismo, la barra de contención es la misma, la pista es la misma, no tengo que subir o bajar la red. O sea, no, no, entonces cada deporte atiende a sus características individuales, sus características esenciales. Y ahí está lo importante. Bueno, voy a hacer un equipo, voy a construir mi escuela para personas grandes, adultas, el famoso mamis o papis de voleibol. Sí, voy a hacer una categoría adulta, que ahí sí sea general, por esto, por esto y por esto. Bueno, bien, ¿qué es iniciación deportiva? La iniciación deportiva para mi club es que el niño ingrese, o también es iniciación deportiva cuando viene alguien que tiene 40 años pero nunca hizo voleibol, porque se está iniciando en el deporte. Dice, ¿cómo? Eso está en el lineamiento curricular y ustedes lo tienen que construir. Hay un montón de cosas que los lineamientos curriculares, ustedes lo van a leer y ya están garantizadas. Yo utilizo acá una bibliografía que se llama Aportes para la construcción curricular del área de educación física, en la cual tiene 3 cosas que creen estos autores que se han obviado. La motivación en la clase de educación física, la evaluación en la clase de educación física y la educación especial, las necesidades educativas especiales dentro de la educación física. Son 3 aspectos a considerar
Yo le llamo más para la deconstrucción, o sea, para la desconstrucción, ¿no? De los lineamientos curriculares y que son fundamentales. El lineamiento curricular, los diseños, sin motivación, no te sirven de nada. Sin acciones concretas para motivar al 100% del estudiantado, no te sirve de nada. El lineamiento curricular actual es buenísimo. Buenísimo. Esta asignatura lo considera excelente. Por lo menos nuestras asignaturas, no sé si han tenido algún profesor que lo critica los lineamientos. Todavía no. Bueno, por ahí los hay a lo largo. Para nosotros es excelente. Incluso vos los comparás con las de otros países y te digo que no, le sacamos años luz, porque contempla el contexto, porque contempla incluso las características. Ustedes que están ahí en el sur, tienen su propio lineamiento curricular. Y en otros países, los lineamientos curriculares son los que aparecen en las capitales. O sea, lo hizo Buenos Aires y la expectativa del oro eran así, ¿saben dónde se hacían? En un buró del Ministerio de Educación que está acá, en la Avenida de La Plata. Y ya está, y nadie sabía si vivís en la altura. Nadie se fijaba si vivís en un rancho metido arriba de la montaña o vivís en una propiedad vertical en el 24 piso, 24º piso. Entonces, este lineamiento curricular contempla absolutamente todos y todas. Lo que después tiene el profe, tenés que anclarlo, porque no te sirve de nada un buen lineamiento curricular si el profe no le mete energía, ¿no? El profe y bueno, una serie de... Pero hay tres cosas que todavía no están bien reestructuradas. Me parece que la más importante de estas tres sería la evaluación. ¿Cómo evaluamos? ¿Cómo se evalúa la educación física? ¿Procesual? ¿Al final? ¿Medial? ¿Zona de desarrollo próximo? ¿Desestructurada? ¿Contextualizada? ¿Autoevaluación? ¿Coevaluación? Hay un montón de formas de evaluar. Incluso los más osados de la cuestión han de entender que la evaluación es un proceso que debe cambiar para los diferentes colectivos educandos. Yo puedo, por ejemplo, para esta comisión hacer una coevaluación. Creo que son 18 personas, de las cuales participan solo 10, 12, como mucho. Puedo armar dos grupos de 5 y hacer una coevaluación. Un equipo construye algo, todo eso que construye el equipo, lo evalúa este equipo, y lo que construyó este equipo lo evalúa este equipo, teniendo libertad. Y el profesor entonces después observa no lo que construyó, sino lo que evaluó. Entonces yo a ustedes los evalúo por lo que ustedes evaluaron a sus compañeros y no por lo que ustedes construyeron. La construcción es solamente el arte para que el otro pueda trabajar tranquilo y relajado. Porque cuando todo el tiempo nos estamos evaluando ahora en la universidad, díganme si me estoy errado, en lo que está bien. Ah, vos te evaluás, ¿y qué es tal cosa? Tal cosa es esto, esto, esto. Pero en realidad en la educación pasa al revés. Vos tenés que mirar lo que no está, lo que falta. Porque lo que tenés ya está garantizado. Vos vas a trabajar en una escuela rural, por ejemplo. A mí me pasó en mis experiencias, las hice en la escuela rural. Me mandaban a la escuela rural a hacer las primeras experiencias en primaria. Los pibitos se trepaban arriba de los árboles. Los pibitos caminaban por arriba del techo. Mira, el primer ejemplo, entré con un Duna que tenía yo, entro, un frío en invierno, empecé en segundo, entro a la escuela, chiquitita la escuela, entro, no hay aula. Era una aula descentralizada, era un comedor. Una cocina, era una cocina. Y se había congelado el tubo de agua del... No, no, miren mi primera experiencia así, mi primera práctica. Se había congelado del frío el tubo del agua que bajaba del tambor. La directora estaba ahí tomando mates y con uno de los chicos, los más chiquititos que había ahí, multietario, imagínense, en una escuela rural a 60 kilómetros de la ciudad, y le dice, fulanito, ni me acuerdo el nombre, pero subite al techo y tirale, y le dio un termo para que le tire. Fulanito tenía 10 años y se subió al techo. Y el chico, bueno, dale, dale, voy, Mónica. Se subió a la torre sin arnés, sin nada, subió ¿cómo? Ahí sí, claro, le tiró agua, se descongeló y empezó a correr el agua. Pues sí, eso imposible que suceda en la ciudad, ¿me entendés? Y bueno, no sé, son las construcciones, yo me quedé alarmado, digo, pero ¿qué pasa? Tenés que ver las cosas que ya tiene garantizado ese chico. Ese grupo de niños tenía garantizado un montón de cosas que yo iba con mis planificaciones y no lograba nada. ¿Para qué lo voy a poner a caminar por arriba de una viga? ¿Para qué le voy a hacer el line para que tengan equilibrio? Si los pibes tienen el equilibrio por el propio... Ah, pero hay otras cosas que por ahí no tenían. Organización de las acciones psicomotrices. Fíjate, nulas. Todo lo que se hacía por pasión. No había disciplina.
Y yo empecé a trabajar esas cuestiones, al final, ¿no? Que me di cuenta, porque al principio pensé que tenía que seguir trabajando todo lo que se tenía empoderado. Pero te puede pasar al revés, ¿no? Que los niños en una escuela que no tiene que ver solamente por lo alejado o cercano que esté de la ciudad, les conté una experiencia, puede ser por otra. Entonces, la evaluación es un hecho que tiene que seguir siendo reflexionado. Es un hecho tangencial. ¿Cómo evaluamos? Se debe evaluar de una forma en la que el sujeto aspire a querer ser evaluado. Por eso es que los docentes tienen que armar las evaluaciones con sus estudiantes, pero eso no lo contempla el lineamiento curricular. No es que no lo contempla, no está puesto. Te da la oportunidad que vos construyas a través de los modos de conocer la forma. Bueno, yo hoy les dejo ¿cómo se puede decir? Unas reflexiones. Miren, la primera es, ¿qué está pasando en la educación física en la situación actual? Y cito, permiso de la cita. Entre los docentes que elaboramos el presente documento, hubo acuerdo respecto a la falta de interés que evidencian los alumnos de nivel polimodal para asistir a las clases de educación física, y que esta falencia se convierte en la debilidad que atenta contra la conclusión de los proyectos áulicos que el profesor intenta llevar a la práctica. Y sigue. Por tanto, se considera importante indagar en el tema motivación. Fin de la cita. Aunque continúa. Miren, expresiones de los estudiantes. A ver si ustedes la tuvieron también hace unos años en el secundario o si ustedes en su práctica la tienen. El estudiante dice, profe, esto es aburrido. 2. La gimnasia no me gusta. Pero con música no podemos hacer aeróbics. Estudiantes, ¿no? Entonces los estudiantes dicen, y llego tarde porque me quedé dormido, la clase podría ser más tarde. ¿Para qué voy a venir? Si al final, ¿para qué vengo a la clase si nunca me pasan la pelota? ¿No? Eso dicen los estudiantes. Pero no quedan los estudiantes en la zona de confort. Miren lo que dicen los docentes. También, pobres pibes, con una sola pelota. ¿No? Otra cosa. Con los problemas que tienen en casa, como venir para educación física. Son también expresiones que uno escucha cuando se juntan los docentes, ¿no? La gente van al aula, van a afirmar que vinieron todo, y vos lo que escuchás es eso en la escuela. Ah, pobre fulanito, déjalo tranquilo, si también con todos los problemas que tiene, ¿viste dónde vive? Pobre, hija, bastante que esté acá, ya con que esté acá ganamos. Zona de confort total, ¿no? Los dos, o sea, los dos porque esto es un equipo. Estudiantes, docentes. Si se construyen, te dan buenos conocimientos. Si se separan, como sí. Bueno, alternativas, soluciones. Sí, me pregunto yo como profe, ¿y si armo grupos por elección de deportes? ¿Y si me perfecciono y aprendo aeróbic? Yo, que soy un dureza total, que me paro en la barra y me quedo tieso para que nadie me saque a bailar. ¿Y si aprendo aeróbic? Pues los pibes quieren bailar reggaetón. No quieren entrar en calor con 1, 2, 3. No quieren correr la vuelta de la cancha. ¿Y a mí no me sirve acaso el reggaetón para entrar en calor? Me pregunto, ¿no? Entonces, dudo que algún niño que usted le ponga, obviamente va a poner un reggaetón vulgar, eso que se suele escuchar, algo que sea educativo, que se pueda comprender con canciones para niños y demás, pero con esos movimientos, ¿por qué no? Nosotros lo hemos comprobado en un proyecto de acá que se llama Envión, no sé si lo conocen, proyecto nacional, lo hemos comprobado la importancia de la utilización de los recursos de la música, de lo que escuchan los chicos y las chicas. ¿Te gusta o no te gusta? A mí no me importa si a vos te gusta el rock, si te gusta la romántica, si te gusta la clásica, vos tenés que acercarte al estudiantado. Porque el estudiantado, si no hace eso, se queda sentado. Ahora, vos ponés un casete, ponés lo que fuera, un MP3, ponés un Spotify, conectado algo, y ponés esa música, todos los chicos la tenés en el medio de la pista, en el medio de la cancha, o en el medio del patio, o en el medio de la clase. Algunas características que determinan los distintos tipos de propuestas. Bueno, lo primero es los orientados al dominio. O sea, sujetos que tienen éxito escolar se consideran capaces. Si a vos te gusta, lo querés practicar. Los que aceptan el fracaso son los segundos. O sea, que son sujetos pesimistas, que presentan una imagen propia deteriorada. Tienen desesperanza. Entonces, ese sujeto, ¿qué tiende a hacer? Apatía total. Se sienta en la clase de educación física, excusas. ¿Para qué me voy a parar? Y la pelota no me la dan. Yo soy malo en esto. No me importa. Igual soy bueno en matemáticas. Todo esto es un desastre.
Mira, mira cómo juegan, se tiran, se empujan, ¿no? Entonces, el chico no practica. Y después las herramientas que te pasan a vos, decís, ¿y ahora cómo levanto un chico que está sentado que te dijo que está en SAF? Lo pasa en la universidad, muchachos. Ah, el otro día, antes de ayer, fuimos a la marcha. Al otro día, ayer, o sea, el martes fue la marcha, el miércoles fue mi clase, estaba en clase de atletismo, y un estudiante me dice, no, profe, me duelen los gemelos por la marcha. ¿Estás diciendo en serio? Caminaste 4 horas, tenés 20 años. Estás estudiando en la universidad y me vas a decir que tenés recargados los gemelos porque caminaste 6 horas caminando, tomando mate en una marcha. No, vamos, o sea, ¿qué está pasando ahí? No, vamos, levantate y acompañame. O sea, que estés no significa que estés parado a 40 metros donde estamos ejecutando. Agarra una libreta, parate al lado mío, yo te voy a decir lo que tenés que hacer. Como me dice Cono, haceme. O sea, poner actividades que sean de mayor complejidad, porque no es que estás zafa y se está sentado. Activate, ¿no? No se activó, se quedó sentado. Ya, di clase, pasé por la escuela, por la universidad, por el PUEF, a las 20:30. A las 21 salí de mi clase, nos pasé con todos los chicos, el chico estaba jugando al baloncesto, en un área, en un recreo, entre ese, y le dije, ¿se te fue la descarga del gemelo? No, todos los mismos estudiantes, como generándole un bullying, no, no, te vio el profe, no, se me chamulló, me chamulló. Pero por el otro lado, yo podría verlo como que el estudiante, digamos, que no está motivado, culpa de él, más allá que es estudios universitarios. Pero por otro lado, también digo yo, ¿qué estaba haciendo? Técnicas de carrera. ¿Te motiva a hacer técnica de carrera? ¿Lo motivó a hacer técnica de carrera? Sabe que se tiene que evaluar, porque después hay una evaluación que es percepción visual de la técnica de carrera. Igual así, él no lo hizo. Está apático. Entonces, esas personas no tienen tolerancia al fracaso. Entonces, ahí tenemos las dos posibilidades. Hay una tercera posibilidad, que son los que evitan el fracaso, que yo te podría decir, entiendo que son las mayorías. O sea, no me gusta lo que estoy haciendo, no es que me motiva, pero bueno, me muestro un poquito, hago como que hago y más o menos voy llevando. Y así llevan las cargas. Así llevan los estudios. Bueno, había que leer 3 textos, leí uno. Si me pregunta, le digo este y por lo menos ya quedó bien, ¿no? Ese sujeto zafa, un zafarín. Tener las 3 características en clase. El apático, el hipermotivado, zarpadamente motivado, y el que iba por allá, por momentos más para acá, por momentos más para acá, y trata de zafar. Esas tendencias cuando se repiten continuamente y no hacemos nada desde este lado, el sujeto permanece bajo esa característica. Mucho, pero mucho cuidado. Yo les dejo 3 interrogantes para que ustedes trabajen después cuando lean la clase con respecto a esto. Me voy a preocupar porque ustedes observen yo les puse un video que está en inglés, pero tiene una traducción en español, que es de los TED. ¿Han visto los TED ustedes? TED La Plata, TED Buenos Aires. ¿Han visto alguno? Sí, las charlas. Las charlas TED, sí. Cuando nos dieron, o sea, la modalidad de aula invertida, también vimos Ahí uno. va. Qué piola. Bueno, están muy buenas y hay para todos los gustos y Argentina como que es uno de los países que le ha dado mucha importancia a las TED. Así que está buenísimo que hay incluso un reservorio de charlas TED. Bueno, este se llama El rompecabezas de la motivación y es de Daniel Pink, ¿no? Y me parece que está bueno como para cerrar la lógica de cómo tenemos que motivar y por qué motivamos. La conferencia es excepcional, claramente, ¿no? Así que bueno, les dejo también para que lean la situación de la motivación, las características propias de la evaluación y por último, sí me voy a referir a las necesidades educativas especiales. Sin antes expresar algo sobre la evaluación. Miren algunas expresiones que yo traje de experiencias mías que fui escribiendo. Profe, ¿le corro 5 vueltas y me aprueba? Estudiante, ¿no? Estudiante dice, ¿cuándo nos toma, profe? No, ni esperen que les tome ahora. Yo evalúo con una prueba al final del trimestre. Docente, ¿no? ¿Lo va a mandar a compensar en gimnasia? Una mamá del profesor. Eso me pasó en una escuela que no me pasó a mí, pero me pasó a un compañero que le estaba criticando a la madre afuera de la escuela, en una escuela high, una escuela de alto nivel adquisitivo, con buenos gimnasios, con buenas posibilidades, ¿no? Le decía, ¿lo vas a mandar a compensar en gimnasia a mi hijo? Porque había faltado el nene, no se había ido de vacaciones y bueno, no tenía la falta requerida, las existencias y eso.
No puede ser. El otro día les tomé lanzamiento y les salía, y ahora en el juego, ¿qué les pasó? ¿Se lo olvidaron? Un profesor hablándole a sus estudiantes, yo incluso, ¿no? La próxima clase toma el test de Cooper. Los que hagan 2.800 metros tienen 10, los que hagan 2.200 metros tienen 7. El que no llega compensa en diciembre. Bueno, situaciones que no deben pasar. Hay que hacer algo y hay que empezar a ver otras formas de... Las necesidades educativas especiales es un trabajo que ustedes, creo que nos vamos a empezar a hacer fuerte a partir de este cuatrimestre, incluso el cuatrimestre que viene y el año que viene en tercer año, sobre discapacidad, sobre personas con capacidades diferentes. Bueno, hay todo un mundo incluso que está tiznado de la forma en la que uno se trata con el sujeto que tiene la necesidad de transformar su currículum. Es importante esto porque a veces nosotros tenemos personas, sujetos que tienen discapacidades, pero que no aceptan su discapacidad, o incluso instituciones que vienen con sujetos que manifiestan la discapacidad mayoritariamente a través de las ciencias médicas y no hacen nada, no modifican ningún recurso para estas personas. Por tanto, sucede dos cuestiones. La primera es que se trata de llevar a esos sujetos a una escuela preparada meramente para ellos, en la cual ellos se rodean con, por ejemplo, personas que tienen también discapacidad, que es un recurso muy viejo, y hoy, por suerte, tenemos la posibilidad de lo que es de construcción teórica muchísima, pero también empírica, práctica en nuestra región geográfica, que es muy avanzada al respecto, en poder trabajar en que el estudiante se integre en la sociedad. Porque eso de mandar a una persona, por ejemplo, que tenga problemas cognitivos en la primaria y que esté en edad de 12 años y todavía no haya podido entender metáforas, que la lectoescritura se les dificulte, ya no, tiene una deficiencia intelectual. Y antiguamente se lo mandaba casi a reclusorio, porque ibas a una escuela en la cual te desarrollas con personas que tenían el mismo problema que vos. Y la verdad es que esa persona se empezaron a desarrollar, obviamente, entre ellos de una forma loable, porque la sociedad se autoorganiza sola, teniendo o no las competencias clásicas que se valoran a los sujetos como convencionales. Ahora, fuerte, nuestros lineamientos curriculares contemplan esto, aunque de una manera muy inicial. Nosotros llamamos a esto la integración del individuo, ¿no? Y mayoritariamente en escuelas convencionales. Para ello hay un grupo de personas que manifiestan que se llama de una manera, que se llama de otra manera. Yo no soy experto en la cuestión, claramente, y lo que sí siento las bases para que los lineamientos curriculares contemplen esto. Después ustedes sacarán sus propias conclusiones de cómo se lo quieren llamar, de cuál es el perfil, de cuál es el paradigma, cuál es la filosofía que entienden. Lo que sí es verdad que todo parte del modelo médico, que trabajaba más el tema de la patología y a través de ella la propuesta escolar. Si el sujeto tiene esto, bueno, requiere de aquello. Si el sujeto tiene esto, no puede hacer esto, por tanto hay que hacer aquello. En la secundaria me acuerdo que tenía un compañero, Mati, que tengo comunicación con él todavía cada tanto, que tenía un problema degenerativo y estaba en silla de ruedas y nunca tuvo crecimiento de musculatura, nivel óseo y demás, y hacía educación física en primaria con nosotros. Y un día estuvo en la silla de ruedas y desde ese momento hasta hoy está con la silla de ruedas y educación física la tiene exonerada, siempre la tuvo exonerada. Y yo siempre me preguntaba, ¿no? Porque veía que mi amigo, mi compañero de clase, siempre año a año donde iba tenía menor motricidad. Más allá que la patología médica sí lo implica, siempre me quedé pensando en si podría haber tenido por lo menos una prolongación de eso utilizando actividades. Incluso nosotros sabemos que la corporeidad del sujeto también a nivel cognitivo se debe trabajar con la percepción de los saberes, la percepción del movimiento, no sé, el ajedrez, actividades que son súper, pero súper dinámicas y que generan muchísima, pero muchísima motivación en los sujetos. Y bueno, quedó así, ¿no? En una patología médica, un médico, una médica, que consideraron que por tener esta patología el niño no tenía que hacer educación física. Bueno, hay casos excepcionales donde sí el protagonismo médico es importante. Por ejemplo, casos donde hay enfermedades, por ejemplo, personas con cáncer no deberían hacer actividad física, por lo menos de máxima exigencia, pero por una cuestión de que ya está reconocido que el valor de su corporeidad va a disminuir y no lo apoya a su tratamiento. El paradigma médico contra el paradigma curricular.
Por ejemplo, el paradigma médico establece que el sujeto de aprendizaje es considerado un objeto de estudio, pero el paradigma curricular entiende que puede haber una recuperación de sus funciones generales, sean mentales, sean corporales, etc. Y es considerado siempre un sujeto deseante y deseado. Nuestro paradigma, el de los diseños curriculares. El paradigma médico establece que el conocimiento está centrado en contenidos a incorporar, repetir y meramente reforzar las expectativas del otro. El paradigma actual nuestro, bueno, el conocimiento es una realidad a observar, a confrontar, a cooperar, es una construcción colectiva. Estamos hablando de necesidades educativas especiales. La intervención del docente en el paradigma viejo está en función de proveer conocimientos, o sea, reforzarlos. Es como si viene alguien y martilla la cabeza de una persona para que integre, para que meter las cosas adentro, ¿no? El paradigma nuestro es la intervención docente, la visión del tutor, del mediador, porque tenemos que motivar, propiciar situaciones de aprendizaje. Por el otro lado, el paradigma médico se trabaja sobre lo que se llama pruebas psicométricas, o sea, el diagnóstico es totalmente médico. Sin embargo, para nosotros es diagnóstico médico, psicopedagógico, pruebas psicomotrices, pruebas piagetianas, estudios de automovimiento, potencial de aprendizaje, el clima de clase, el clima del aula, las expectativas familiares, las posibilidades del alumno. Fíjese cuántos otros enfoques se le puede dar al sujeto. El currículum diversificado por la especialización, o sea, para determinada patología, determinada forma. Nosotros decimos, hay un currículum común. Todo sujeto que aprende en esta etapa tiene que tener estas competencias. Y para lo tal, si no puede lograr esas competencias con este currículum, ¿qué hago con el currículum? Lo modifico. Adaptaciones curriculares. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. A mí me llegó este año, por ejemplo, yo soy adjunto de deportes individuales y me llegan los, para que atendimos gimnasia y natación en la universidad, los podamos congeniar. Y me llegaron, por ejemplo, hoy 3 personas este cuatrimestre con dislexia. Y ahora nos tuvimos que reunir con esos estudiantes y decir, bueno, muy bien, ¿cómo venís trabajando las evaluaciones? Hicimos 3 adaptaciones curriculares en las 3 asignaturas para cada uno de estos niños. Adolescentes, vaya, ¿no? De 18 años. Acaban de terminar la escuela. Tienen dislexia, pero van a cursar igual. Atletismo 1, gimnasia 1, natación 1. No te impide poder enseñar. Incluso van a pasar desapercibidos a lo largo de su carrera sin saber que tienen dislexia si nosotros trabajamos bien. ¿Por qué? Porque adaptamos su currículum a sus experiencias, sus posibilidades. Obviamente, estos niños tuvieron que presentar recursos médicos, decir, mira, tengo dislexia, así como desde la secundaria, ¿no? Todo su anclaje didáctico, y nosotros simplemente modificamos las estructuras para que esos sujetos sean mediadores de la realidad. En el paradigma viejo se llamaba recuperación de las funciones mentales, mayoritariamente. Nosotros decimos actividades en torno a proyectos, problemas, interdisciplinariedad. El sujeto vale mucho más por la intención de superación que por el producto de su estructura, sea funcional. Hay personas que tienen discapacidades físicas, por ejemplo, ¿no? Hay otras que tienen supuestamente mentales, hay algunas psicomentales, hay algunas que son psicofísicas, hay algunas que son un limitamiento muy, pero muy pequeño. Nosotros tenemos que adaptar la currícula para, y eso es uno de los elementos que el lineamiento curricular debe recuperar. ¿Cómo lograr una propuesta que sea pedagógica para dar respuesta a las diferentes necesidades educativas especiales? Las adaptaciones curriculares. ¿Quién las hace? El docente. El equipo directivo. ¿Quién las desarrolla? La comunidad educativa. Para cada adaptación curricular se requiere que haya una conciencia colectiva del resto del estudiantado para con el sujeto que la padece, con el estudiante, con su familia. Cuanto mayor cantidad de personas nosotros pongamos o instituciones a trabajar al respecto, mejor es. Hay una especialización muy importante que se llama logopedas. No sé si ustedes lo conocen. El logopeda es el expertise que
trabaja con niños y niñas con las dificultades del lenguaje, sobre todo. Ustedes saben que el lenguaje es muy importante en la sociedad porque es el que te permite de una u otra forma ser lo que nosotros somos, seres cognitivamente ávidos. Sin un lenguaje en una edad, en las primeras edades, y todo el resto de los otros componentes terminan viéndose afectados. Entonces, trabajar en el lenguaje a través de la educación física en los recién nacidos y en los primeros años de la infancia es muy importante. Siempre hay especialistas del área médica. Desde nuestra área también tenemos especialistas que son los logopedas a los que tenemos que recurrir todo el tiempo. En Argentina los hay muchos con nombres diferentes. Yo le digo el nombre general que se utiliza, pero es muy importante que lo sepamos, que también desde la pedagogía tenemos especialistas al respecto. Al seleccionar una propuesta de enseñanza, tenemos que pensar en los aprendizajes que el estudiante posee. Son importantes, lo que ya tiene empoderado. ¿Cómo? En el tipo de aprendizaje que se intenta generar. Los chicos tienen esto y yo aspiro a esto. Entonces lo importante es conectar las dos posibilidades. Pasa en el entrenamiento deportivo igual, pasa en la educación convencional igual, pasa en la enseñanza de cualquier otro elemento. Primero, lo que conozco. Enarbolar sobre lo que conozco, el abrazo al nuevo conocimiento y lo que se desea conocer. ¿Quién decide quién se desea conocer? Los lineamientos curriculares. ¿Está bien? Bien. Tenemos una tarea, dos tareas. La primera tarea es terminar, para los que no terminaron, que solo una persona lo terminó en esta comisión, el foro hasta el día de mañana en la mañana, quizás, hoy en la noche, mañana en la mañana. Y después hay una actividad que no hay que presentarla por plataforma y que es una actividad que nos va a contribuir al inicio de la clase que viene, que es que en tríos o cuartetos ustedes se reúnan, incluso lo que quieren hacer individual también lo pueden hacer, y tienen que tener la posibilidad de crear un nuevo aporte para la construcción de los diseños curriculares. ¿Ya? Ustedes van a agarrar el lineamiento curricular, lo van a leer, van a ver qué les falta. Yo les propuse tres en esta clase. La motivación, la evaluación en torno a la educación física y las necesidades educativas especiales. Yo creo que estos tres elementos nos podrían ayudar a deconstruir este lineamiento curricular. Ustedes tienen que traer uno más. Cualquiera, ¿no? No lo digan ahora porque parece que leer el lineamiento curricular, especializarse en la cuestión, pero por lo menos tienen que traer uno y con eso empezamos la clase que viene. ¿Parece? Bueno, profe. Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, ¿cuándo es el parcial? ¿La otra clase no la otra? ¿Y qué temas va a tomar específicamente? Todos los contenidos, todos los saberes hasta la clase que viene, hasta el lineamiento curricular. Nosotros en la clase que viene vamos a destinar una hora a trabajar precisamente eso, qué es lo que queremos, cómo lo vamos a trabajar. Ustedes pueden traer ya ir pensando formas en las que ustedes se fueron evaluando y les gustó en otras asignaturas, si es colectivo, si les gusta hacer que sea individual. Lo que tenemos que tratar, que yo siempre digo, es tratar de mancomunar una lógica de evaluación que nos sirva a todos. ¿Qué quiere decir eso? Si lo hacemos individual, vamos a lo individual. Si lo hacemos colectivo, lo hacemos colectivo. Si lo hacemos oral, lo hacemos, o sea, entre todos ir decidiendo de forma tal que ustedes se sientan cómodos de la forma de evaluación. Podemos hablar de tiempo, podemos hablar de contenido, podemos hablar de cantidad de preguntas, podemos hablar de la forma de las preguntas, podemos hablar de un montón de cosas. Yo voy a tratar de poner algunas limitaciones que me gustan, pues hacemos grupo de 8 y la verdad que yo no sé, van a trabajar 4 y los otros 4 y yo no voy a evaluar a 4 que no trabajaron y no tengo la forma de verificar eso. Entonces vamos a ver, por ejemplo, ustedes me dicen, che, yo quiero que sea colectivo, todos queremos que sea en grupo. Bueno, vamos a trabajar, a ver, de un grupo que sea óptimo, ¿no? Bueno, 3, 4, por ahí es para este tipo de, somos tan pocos que poner 2 o 3 estaría genial. Bueno, bienvenido. Lo vamos a hacer a libro abierto. ¿Por qué? Bueno, si lo hacemos a libro abierto, la forma en la que vamos a corregir nosotros los docentes iba a ser mucho más juiciosa. Ahora, si lo hacemos a libro cerrado, cámara abierta durante 2 horas, por ahí no es tan juicioso el perfilamiento de algunos elementos. O sea, a mayor apertura de posibilidades, también mayor corrección. Nosotros nos tenemos que garantizar que se evalúe y que nosotros sepamos que ustedes incorporaron los saberes. Es eso nada más. Así que ustedes traigan todas sus propuestas que van a ser aprendidas y entre todos como colectivo vamos a diseñar una forma de evaluación. Profe, una pregunta. Sí, sí. ¿Va a subir la clase número 7 al campus o ya que hay en la 6? Hay antes del parcial.
El lunes se sube la clase número 7. No es la clase que Ah, viene el parcial. Nos falta toda una clase claro. más. Ah, ok. ¿Sí? La semana que viene sería la clase sincrónica, que es la clase que viene, que es la de los lineamientos curriculares que yo les dije al principio. Se trabaja todo eso y al final es que vemos la forma de evaluarlo en la otra. Ok. Bueno, sí, bueno, agradecidos sobre todos los que vinieron. Lo que sí voy a hacer es esto. Voy a tomar la asistencia ahora. Esperen un segundito. Ahí la tomé. Perfecto. Bueno, corto la grabación.